Bienvenidos papitos y niños a nuestro encuentro número 10 de la catequesis familiar. Antes de dar inicio a este encuentro, vamos a pedirle la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pidámosle que nos siga regalando esa luz en el camino de aprendizaje. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el encuentro número 10 que hoy vamos a compartir, vamos a hablar sobre los reyes y profetas de Israel, cómo ellos tienen la participación dentro de esta historia. Pero recordemos que en el encuentro anterior vimos cómo el pueblo de Israel es esclavizado y Dios, que ama tanto a su pueblo, envía a un Salvador, Moisés, para que él sea el intermediario entre Dios y el pueblo, y a través de él les dio la ley, los guió por el desierto y hizo una alianza de amor con ellos. Pero ellos viven felizmente en la tierra prometida, pero sin embargo volvieron a fallar a Dios, pues la siguiente generación no había conocido a Dios ni había visto sus prodigios. Entonces Dios les entrega en manos de sus enemigos para que se arrepientan y le manda jueces para recordarles el camino de la vida. Los jueces son inspirados por Dios, reprenden al pueblo y lo salvan de la mano de los enemigos. De esta manera, cada generación del pueblo de Israel observa los prodigios de Dios, cree y vuelve a guardar nuevamente su ley. Samuel es el último de los jueces. Durante su vida, el pueblo de Israel le pide a Dios que les dé un rey como tienen las demás naciones. Y Dios, por su amor y misericordia, les concedió lo que pidieron, aún siendo rechazado. Samuel unge como rey a Saúl y después de Saúl a David como sucesor. Pero David no es hijo del rey Saúl, sino que es un joven pastor quien Dios elige como rey sucesor. David se presenta ante Saúl para ayudarlo, pero Dios ya había rechazado a Saúl porque él no le obedecía a Dios. Él trataba de agradar a los hombres y a Dios, y es imposible compatibilizar a Dios y al mundo. O se elige el camino de la vida o el camino de la muerte, pero no se puede ir por los dos caminos a la misma vez. Y pese a todas estas oportunidades que Dios le brindó a Saúl, él eligió mal. En cambio, David eligió de manera correcta. Y pese a que tuvo sus desvíos también, un día David vence a Goliat, un general curtido en el arte de la guerra, con una simple honra y su plena confianza en Dios. Y esto provoca una victoria sin precedentes sobre el ejército enemigo, y Saúl comienza a sentir envidia de David. No más tarde, Saúl intenta matar a David, el cual después tenía que huir a las montañas. Pero Saúl lo seguía persistentemente a David, pero nunca pudo lograr su cometido. En cambio, David, que tuvo muchas oportunidades para poder matar a Saúl, nunca lo hizo, porque sabía que Saúl era un hombre ungido por Dios, y por respeto a Dios, David nunca lo hizo. David es la imagen de Jesucristo. Perdona la vida de su enemigo que intenta matarlo, pero finalmente Saúl muere a mano de los enemigos de Israel y David ocupa su trono. David es el más pequeño de la familia de Jesé. A pesar de sus pecados, él fue un gran rey y amó mucho a Dios. Dios le promete que su descendencia reinará para siempre.
Él llegó a ser un rey muy rico, incluso construyó una casa muy bonita de piedra, madera, plata y oro. Un día, pensando en su bonita casa, él se acordó de la casa del Señor, que aún era la misma que se había hecho en el desierto. Entonces él planeó construir asimismo una casa bonita para el Señor. El Señor estaba de acuerdo en que se construyera una casa permanente, pero le dijo que él no sería quien lo iba a construir, sino su hijo. David llegó a tener un hijo de Betsabé, al cual le puso el nombre de Salomón, quien luego heredaría su trono, y Dios le promete perpetuidad para su linaje, promesa que se cumple plenamente en Jesucristo, Rey eterno. Cuando muere el rey David, su hijo Salomón le sucede en el trono. Salomón fue el más sabio de todos los reyes. Él construyó el templo de Jerusalén, durante el lugar donde el pueblo de Israel daría culto a Dios durante siglos. Pero sin embargo, Salomón en su vejez se da a la lujuria y al lujo, perdiendo la sabiduría que Dios le había regalado y apartándose de él. Pero Dios permanece fiel a la promesa que le había hecho a David y lo mantiene en su trono. Pero sus descendientes, que cada vez iban de mal en peor, hasta el punto que el pueblo de Israel se divide en dos bandos, Israel al norte y Judá al sur. Pero pese a la infidelidad del pueblo, Dios es fiel y manda a sus profetas a denunciar el pecado de Israel para que lo abandonen y vuelvan a él. Por eso el profeta Elías es enviado al rey de Israel para anunciar la sequía que vendría, misma que duró 3 años y 6 meses. En el reino del sur, Judá, pasa más o menos lo mismo. Isaías es enviado por Dios a anunciar sus planes, pero Judá no obedece, se aparta de Dios y sigue en sus propios caminos. Dios está dolido por el abandono de su pueblo, que camina hacia su ruina, pero a pesar de todo esto, Dios no los deja de amar. Muchos profetas fueron enviados a llamar a la conversión a Israel y Judá, pero ninguno de ellos les hicieron caso. Finalmente, Jeremías es enviado a anunciar el hundimiento de Jerusalén, y él les da la opción del arrepentimiento, pero tampoco le hacen caso. Israel es exiliado a Babilonia, tras 2 asedios terribles que resultan en la destrucción del templo de Jerusalén. El exilio de Israel en Babilonia dura 70 años. Este fue un tiempo duro para el pueblo, donde se dan cuenta de la magnitud de su pecado, del abandono a Dios y a su ley divina. Arrepentidos, reconocen a Dios como su Señor de la historia y le suplican que le tenga misericordia. Le piden que renueve los antiguos prodigios que hizo en Egipto y les piden perdón. Isaías anuncia la nueva alianza, donde se verá la plenitud en Jesucristo. Regresan a Jerusalén el resto de Israel convertido ya a Dios. Dios envía nuevos profetas, quienes guían al pueblo en la reconstrucción física y espiritual, y anuncian la venida del Mesías, que traerá la salvación definitiva. Pero Dios quiere la salvación para todos. Por eso envía a Jonás a llamar a la conversión de un pueblo pagano. Dios rompe en Jonás, como signo de Jesucristo, la barrera que dividía al pueblo de Israel de los demás pueblos, llamando a ese pueblo a la conversión. Por eso la misión de los profetas fue anunciar la palabra del Señor para recordar al pueblo la alianza y denunciar los pecados de todos, invitándolos siempre a la conversión. Por eso tengamos presente 2 puntos importantes dentro de todo esto lo que hoy hemos compartido. Primero, que Israel tuvo muchas oportunidades para volver a Dios a pesar de su desobediencia, las cuales ellos rechazaron, pero tuvieron que tocar fondo para darse cuenta
lo que estaban haciendo, esa gran desobediencia, arrepintiéndose verdaderamente de corazón y volviendo a Dios. Y segundo, que Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre permaneció fiel a ellos, insistiendo en varias ocasiones por la conversión de este pueblo, el cual lo logró. Asimismo, Dios insiste cada día en nosotros, si nosotros nos arrepentimos de corazón. No puedes seguir dos caminos a la vez. O bien eliges seguir el camino de la verdad y la vida, Jesucristo, o bien eliges seguir el camino del pecado y la muerte. Tú tomas la decisión. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos en el sacramento de la confesión. No lo dejes esperando, acude a su llamado. Y para ya ir culminando con nuestro encuentro, en la página número 55, el literal número 2, página 56, literal 4 y 5, la vas a desarrollar con la ayuda de tus papitos. Y tu reto de fe para esta semana va a ser: vas a averiguar el nombre de los 4 profetas mayores y de los 12 profetas menores. Los vas a escribir en tu cuadernito y el día sábado, en el encuentro con tu catequista, vas a compartirlo. No te olvides, ¿sí? Y vamos a agradecer a Dios, a la Virgen también, por este momento que nos ha permitido compartir, por lo que hoy hemos aprendido. Que todo esto, lo que hoy hemos compartido, nos ayude a reflexionar al llamado de Dios, a saber elegir de manera correcta en el camino, a saber que Dios siempre está primero por sobre todas las cosas y que no tenemos que ser desobedientes, sino que debemos aprender a escuchar a Dios. ¿Y cómo? A través de la oración. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle cada día que nos ayude a saber escucharlo, que aprendamos a abrir los oídos del corazón para escuchar siempre su voluntad, que nos acompañe cada día en nuestro caminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papitos y niños, deseándoles que tengan una bendecida semana y esperándonos ver en un próximo encuentro. Cuídense. Chao. Gracias.